indica que la congregación del Señor, la iglesia del Señor, es un lugar de protección para el creyente. Te quiero mirar a los ojos y decirte, si estás en la iglesia del Señor, si perteneces, eres miembro de una iglesia fiel como Betania, tú estás en un lugar de protección espiritual. ¿Sabe por qué lo sé? Porque en Mateo capítulo 16, apunten el versículo, Mateo 16 y versículo 18, Cristo le dijo a Pedro, la primera vez que la palabra iglesia aparece en el Nuevo Testamento de manera directa, el Señor le dijo: Pedro, te quiero prometer que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. No dijo que ni las puertas del infierno prevalecerán contra un creyente. Él dijo, ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. ¿Cuántos dicen amén por eso? Entonces Cristo le dio una protección especial a la iglesia corporativamente, que cuando nos convertimos al Señor en manera individual y entramos a la iglesia del Señor, el pertenecer y el ser activo en la iglesia del Señor nos da un nivel de protección espiritual. No es igual cuando hay un tizón sacado del horno, sacado del fuego, y se va apagando por allá. El diablo ataca más fuerte y destruye más fácil a un cristiano aislado que no se congrega, que no le importa la iglesia. ¿Sabe? He oído muchas personas decir que ellos aman a Cristo, pero a la iglesia no. Y yo quiero decir en esta mañana que eso es totalmente imposible, porque el segundo principio que les quiero dar sobre la iglesia, la identidad segunda de la iglesia, es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén los que lo reciben esta mañana. Primera de Corintios capítulo 12, yo voy así como una metralleta porque no he comenzado y ya está acabando el tiempo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Imaginen a un creyente que diga: gracias Cristo que tú me salvaste, gracias Cristo porque derramaste tu sangre por mis pecados, gracias Cristo que me diste vida eterna, gracias Cristo que me redimiste de mi vana manera de vivir que recibí de mis padres, pero yo no quiero la iglesia, yo te quiero a ti nada más. La Biblia le responde: la iglesia es el cuerpo de Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Déjame hacer una pregunta práctica, ustedes sean sinceros conmigo. ¿Cuántos dejaron el cuerpo en la habitación y vinieron solamente con la cabeza aquí esta mañana? Levanten la mano los sinceros. ¿Pudo dejar usted el cuerpo en la casa y venir solo con la cabeza aquí a la conferencia esta mañana? ¿No es verdad que cuerpo y cabeza son dos cosas completamente indivisibles? Cuando alguien dice: a Cristo lo amo, a Cristo lo adoro, pero no me importa la iglesia de Cristo, está negando la realidad bíblica de que la iglesia no es cualquier cosa. No somos gente apuntada en una lista, no somos gente. Me dijo un día alguien: pastor, ¿qué tengo que hacer para apuntarme en la iglesia? Aquí no entramos por apuntarnos, aquí entramos cuando aceptamos a Cristo y nacemos de nuevo. El Espíritu de Dios. Y aquí va la tercera condescendencia, o la tercera verdad de esta segunda ventana, es que la iglesia es tan importante porque dice la palabra que cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo de Dios nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Dice la palabra: por un solo espíritu fuimos todos bautizados, significa sumergidos en el cuerpo. Ese no es el bautismo en aguas, ese no es el bautismo con el Espíritu Santo, ese es el bautismo instantáneo. Cuando alguien acepta a Cristo como Salvador, segunda de Corintios 4 dice que el Espíritu Santo sumerge al nuevo creyente en Cristo en el cuerpo de Cristo. No es bautismo con agua ese, no tampoco con el Espíritu, es un bautismo invisible. Y esto le acontece a una persona que de verdad nació de nuevo. Cuando alguien nace de nuevo, siente adentro una inclinación natural de congregarse en la casa de Dios. Por tanto, yo pongo en duda el nuevo nacimiento de alguien que diga: a mí no me importa la congregación. No, cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu de Cristo nos sumerge, nos bautiza en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es un asunto de identidad. ¿Cuántos dicen amén por eso? En cuarto lugar, hablando de la ventana, para entender por qué tenemos que venir, porque hay un asunto de identidad en estar aquí. La Biblia enseña que la iglesia es la casa del Dios viviente. Aleluya. Columna y baluarte de la verdad. Pablo lo dijo a Timoteo, para que apunten el texto. Primera de Timoteo capítulo 3
versículo 15, repito la cita, 1 de Timoteo 3:15, parte A, la iglesia, la congregación, la eclesia, la congregación local, y a manera global, la iglesia es la casa del Dios viviente. El último versículo de 2 de Corintios 6, Dios dijo, por tanto yo habitaré y andaré entre ellos, y ellos, no él, no ella, no tú, no yo nada más, ellos serán mi pueblo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Entonces, cuando venimos a la iglesia, cuando pertenecemos a la iglesia, cuando practicamos estar en la iglesia, estamos ingresando a la casa del Dios viviente. Ese fue el mensaje que tuvo que predicar Pablo en Atenas cuando vio mucha gente adorando un ídolo, adorando un altar. Había hasta un altar al Dios no conocido. Y Pablo dijo, el Dios de los cielos no habita en casa hecha por mano humana. La teología bíblica del Nuevo Testamento es que nosotros los cristianos somos el templo del Dios viviente. Alábele si puede, dígale gloria a Dios si puede. En esta mañana estoy seguro que Dios está aquí. Sí, no porque me erizaran, no porque se me pararon los pelos cuando entré. Hay algunas personas que definen que Dios estaba porque se erizaron los pelos. Pero el justo bíblicamente no vive porque se le erizan los pelos. El justo no vive porque se cae para atrás cuando oran por él. El justo no vive cuando siente a Dios. Hay veces que no sentimos a Dios por nuestra culpa, pero la iglesia es la casa del Dios viviente, la sienta yo o no, y Dios ha dicho, yo habitaré entre ellos, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Así que imagine a un creyente que no se congrega frecuentemente. Él dice que ama al Señor, pero no le gusta estar en la casa donde el Señor que ama está. Si yo soy amigo del hermano Raúl, yo quiero que me invite a Arizona, él me invita y yo pago y le pongo un buen bistec los dos. Yo quiero estar en su casa. Él estuvo en mi casa en Miami, nos gozamos con él, porque yo quiero estar en la casa de mis amigos. Así que sería completamente contradictorio que yo diga, amo al Señor. A mí lo que no me gusta es la iglesia es la casa donde está el Señor que amamos. Por tanto, me conviene, es compulsorio que yo esté en la casa del Señor. En ese mismo versículo, otra vez, ¿qué versículo era? Primera, se me fueron ya, de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Pero en la parte B, Pablo dio otra identidad de la iglesia que define cuán bueno es que estamos congregados. Él dijo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Hoy vamos a recibir una linda conferencia de cuántas teologías locas están apareciendo en nuestro mundo. Es muy inseguro vivir fuera de la iglesia. Es muy inseguro que un creyente interprete la Biblia a su manera, a veces sin ningún tipo de filtro para entender hermenéuticamente qué enseña generalmente la palabra. Dice la Biblia que la suma de tu palabra es verdad. Pero la iglesia está diseñada por el Señor para ser una columna que Dios erigió en la tierra. Es la columna y es el baluarte de la verdad. En otras palabras, en una congregación sana como Betania, inevitablemente los que pertenezcamos a esta iglesia estamos protegidos del error, porque la iglesia verdadera es columna y baluarte de la verdad. Por tanto, nunca antes fue tan importantísimo congregarnos como hoy, que pululan tantas doctrinas de error. La manera más segura de evitar el error es congregarnos en un lugar al cual Dios llamó columna y baluarte de la verdad. Sexto lugar, de la ventana segunda, estoy mirando por la ventana de la identidad de la iglesia. Cuán bueno es congregarnos, es porque la iglesia, dice Efesios 2:19, la iglesia es la familia de Dios. ¿Cuántos aquí tienen hermanos en la iglesia? Yo quiero presentar aquí a mi hermano Adalberto, porque Adalberto ustedes no lo sabían, pero esta mañana nos guardamos él y yo el secreto. Ustedes ninguno se dio cuenta que el hermano Adalberto, su pastor amado, este siervo fiel del Señor, es hermano mío de papá y de mamá, y aquí algunos no se habían enterado. Y esta mañana queremos identificarlo porque aconteció que su papá estuvo en Guatemala y el mío estuvo en Cuba. Era el mismo padre, y el hermano Adalberto y yo somos hermanos de padre y madre. Algunos de ustedes hoy se están enterando. Adalberto y yo somos hijos del mismo Padre celestial. Digan amén si están de acuerdo que él y yo somos hijos del mismo Padre. Dice la palabra, no tenemos todos un mismo Padre. Y Adalberto y yo somos también hermanos de madre. Ustedes no lo sabían, pensaban que solamente era de padre. Pero esta mañana quiero, mira hermano, estás esperando la noticia.
Él como que no respiró. Gracias por tu voz tan bonita. Él también es hermano por parte de madre, porque la Biblia dice que la Jerusalén de arriba es madre de todos nosotros. Vamos, levante mano y salude a la ciudad de Jerusalén que nos está esperando. Así que somos hermanos de padre y de madre todos los que pertenecemos a la iglesia es la familia de Dios. Toca a tres y dile: tú eres hermano mío de padre y madre, porque eres, díselo con la boca, díselo, tú eres hermano mío de padre y madre porque pertenecemos a la familia de Dios. Yo no sé, esta mañana yo quiero preguntar ¿cuántas naciones estamos reunidos aquí esta mañana? ¿Cuántas naciones? A ver, dígame algunos países que estamos aquí. Dígame algunos países que estamos aquí. Guatemala. Guatemala. Cuba. ¿Cómo? México. ¿Cuál más? El Salvador. Honduras. Nicaragua. USA. Mira, ya son americanos. Nacieron en New York City. Hermano, ¿sabes por qué pregunto eso? Porque aunque pertenezcamos a cunas geográficas distintas, cuando nos convertimos al mismo Cristo y tenemos el mismo Padre Celestial y vamos para la misma ciudad celestial, la Biblia dice que tú y yo somos hermanos los unos de los otros. Y sabe que aunque uno tiene como una añoranza por la iglesia nativa de tu país o de mi país, hoy estaba allá anoche con el hermano Alberto y anoche lo que pasó con ustedes en Honduras, el derramar del Espíritu de Dios en aquel contexto de tanta pobreza, pero tanta hambre por la presencia de Dios. Aunque tenemos añoranza por nuestros países, voy a hacer una confesión, pero no se lo digan a nadie. Todos los chismositos me están así mirando con un deseo de que lo diga ya, para decírselo a otro. Me gusta la iglesia en Estados Unidos y en estos países de inmigrantes, porque aquí la iglesia cosmopolita, o sea, de diferentes partes del mundo, se parece más a lo que veremos en el cielo. Juan vio la familia de Dios reunida en el cielo, de todo pueblo, tribu, lengua y nación, que estaban en la presencia del Cordero, dando gloria al Dios Todopoderoso. Den un aplauso a la familia, al Dios de la familia. Un aplauso al Dios de la familia. ¿Cuándo dicen amén? Por tanto, hablando de cuán necesario es congregarnos, yo dije, número uno, que Dios mandó a cantar esa verdad y dimos 4 cosas. Número 2, tiene que ver con la identidad de la iglesia. Si usted pertenece a la iglesia, si usted es de la iglesia, si usted fue lavado, si yo fui lavado con la sangre de Cristo, algo en mi espíritu me traerá a la congregación. No rechaces la voz de ir al culto. No rechaces el martes, el miércoles, el jueves, cuando haya culto. Como veremos enseguida, es necesario que demos oído a la voz de Dios. Él nos invita a estar en la casa del Señor. ¿Saben por qué dije que Él nos invita? Porque hay un hombre en el Nuevo Testamento que apareció en todo el Nuevo Testamento una sola vez. Casi no lo conocemos. Su nombre es Simeón. ¿Se acuerdan quién era Simeón? Era un anciano venerado, era un anciano justo que andaba delante de Dios. Y dice, tomen el texto porque quiero que se quede aunque sea con los textos. Capítulo 2 de Lucas 2 y versículo 27. Cuando fueron a presentar al niño Jesús al 8º día de haber nacido, en el templo estaban 2 personas muy importantes. Estaba una mujer que era viuda hacía 84 años. Así que yo opino que tenía mucho más de 100 años. Y esta mujer de 84 años viuda, más de 100 años de edad. La Biblia dice de Ana que ella consideraba tan importante congregarse. Dice de ella con más de 100 años. Aquí todos tienen como 35 promedio esta mañana. Digan amén porque los amo tanto. Ella tenía más de 100. Y con más de 100 dice la Biblia de Ana que para Ana era tan importante congregarse que con más de 100 años no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Vamos a alabar al Dios de Ana esta mañana. Qué falta nos hace mujeres así en la iglesia, ¿verdad? Pero cuando habla de que estaba al lado, que era Simeón, que también parece que era un anciano, dice de él el texto que les regalé, que Simeón, movido por el Espíritu, vino al templo. Vamos a repetirlo. ¿Movido por quién? Por el Espíritu. Dígalo fuerte. ¿Movido por quién? Por el movido Espíritu. Por el Espíritu Santo vino al templo. Entonces, ¿quién me trae al templo? Al templo me trae el Espíritu Santo. O sea, yo vengo, escuche más, yo puedo resistir la voz porque Dios me dio voluntad, me dio libre albedrío. Yo puedo decir, Señor, no voy a ir nada y te queda en la casa.
pero vas a sentir adentro de ti todas las veces que haya culto un impulsito secreto pero poderoso. El Espíritu Santo quiere meternos en la casa de Dios. ¿Quién nos trajo al retiro? Al retiro nos inspiró a venir el Espíritu Santo. Yo pienso que hay hermanos que se perdieron grandes bendiciones porque el Espíritu los impulsó a venir como Simeón y dijeron: Señor, la muela me duele, el zapato se rompió, el carro no arranca, y usaron algunas excusas que no son tan importantes para no estar aquí. Bienaventurados los que están aquí esta mañana, que dicen sí al impulso del Espíritu Santo para estar en la casa de Dios. Hola, Señor. Me están siguiendo en el bosquejo, ¿verdad? Es importante venir porque Dios mandó a cantar esa necesidad en los salmos. Número 2, en la segunda ventana, es importante que vengamos porque nuestra identidad cristiana revela que Dios nos diseñó para el cuerpo de Cristo. Pertenecemos al cuerpo, pertenecemos a la iglesia en la cual todos tenemos una función. Si estoy hablando rápido, mándenme a callar. Lo que yo quiero es que se queden con el bosquejo esta mañana nada más. Ahora, tomen las estadísticas que les voy a decir, que son tan prácticas que un niño las puede entender. Las estadísticas de qué tiempo pasamos realmente en la casa del Señor. El mes, hasta donde yo sé, casi todos tienen 30 días. Diga conmigo, 30 días. ¿Tienen cuántos días el mes? 30. Apunte la estadística. Entonces el mes de 30 días tiene 720 horas. ¿Cuántas horas hay en un mes? 720 horas. 720 horas en un mes. Si solo el creyente viene el domingo a la iglesia y ese culto fue de 2 horas, un culto promedio, ¿verdad? De 2 horas, quiere decir que el creyente, aún en el mes que tenga 5 domingos, nada más vino. ¿Cuántas horas vino entonces? ¿Cuántas horas estuvo congregado? Estuvo 10 horas y hubo un culto, hermano Raúl, de 2 horas, y vino 5 veces, 5 domingos a la iglesia. Nada más estuvo 10 horas al mes congregado en la casa de Dios. Eso. Y si llega tarde, hermano, yo sé que ustedes ninguno llega tarde, pues aquí somos American people, England people, y aquí venimos. Mire, yo quiero felicitarles por la puntualidad de ustedes. Pero si llegamos tarde, descuente. Pero vamos a decir que esté 2 horas en cada culto, 5 cultos al mes. Usted estuvo, yo estuve entonces nada más 10 horas al mes en la casa del Señor. Eso quiere decir que del mes entero estuve ausente de la casa del Señor 710 horas fuera de la congregación. Si un creyente está de las 720 horas que tiene un mes, él nada más estuvo 10 horas en la casa de Dios y se pasó fuera de la congregación 710 horas, ya usted puede darse cuenta que si congregarnos es importante. Ahí tiene un tip para que se dé cuenta de por qué la vida espiritual de tantos hermanos está frita. ¿Por qué el nivel de aceite es tan bajito? Porque bienaventurados los que habitan en su casa. Los que habitan en su casa. Los que habitan en su casa. El que habita al abrigo del Altísimo. El que habita, no el que viene y se va. El que habita morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto quiere decir una crisis en la iglesia moderna. No era así la manera como se conducía la iglesia del Nuevo Testamento. Nació diferente, pero este mundo nos ha envuelto mucho, hermano. Y los hermanos dicen que no tienen tiempo para ir a la iglesia. Y nos hemos hecho medio católicos romanos que marcamos tarjeta el domingo nada más. Mientras que el día de oración vienen menos a la iglesia. Tenemos que resucitar de esa muerte. Y cuando digan, hay culto de oración, yo quiero estar allí en la casa del Señor para buscar el rostro de mi Señor. Déjenme entregar el porciento. Si esta condición que les hablé, 10 horas al mes solamente en la iglesia, 710 horas fuera de la iglesia, en porciento, eso significa que un creyente promedio se pasa el 98,5% de su vida fuera de la iglesia, fuera, por lo menos me refiero a la congregación. Él está en la iglesia porque es el cuerpo de Cristo, pero me refiero a la congregación. Un creyente promedio se pasa 98,5% de su tiempo fuera de la congregación y solo se pasa un 1,5% de su vida en la congregación de los redimidos por la sangre de Cristo. ¿A ustedes les dice algo eso, hermanos? Tenemos que entender, hay que motivarse a estar también en la semana en la iglesia. Que me sea necesario estar allí y tenga una excusa real para decir, hoy no puedo ir por la noche. Mire, hermano, una de las crisis que nos pasa es que el culto más importante de la semana
Yo sé que la escuela dominical es ultra importante, oír al predicador es ultra importante, pero el culto de oración es como el motor del carro de la iglesia. La iglesia primitiva caminaba en una rueda que se llama oración. El B-O, ¿cómo es, hermano? B-O-A. El BOA de la iglesia, como Raúl bien dijo, estar en la casa del Señor todos los días de mi vida, eso me va a edificar. Mientras más frecuento la casa del Señor con hambre, de seguro que mi vida espiritual va a subir. Y quiero hacer aquí un ultrasonido a todos los que están aquí esta mañana. Ustedes se han dado cuenta, hermanos, que cuando un creyente se enfría, lo primero que el diablo le hace es alejarlo de la congregación del Señor. Todo no comienza con un gran pecadote, todo no comienza con una gran caída. Ay, las zorras pequeñas son las que echan a perder las viñas. Yo estaba frecuentando la casa del Señor, pero ahora me dio sueño espiritual, el trabajo fue más importante y ahora vengo nada más que el domingo, y ustedes no, pero algunos llegan tarde. Y estamos diciendo: ay, Señor, bendíceme, sáname la muela, salva a mi hijo, ten compasión de mi familia, lléname de tu espíritu. Pero tiene que ver mucho que nosotros le demos importancia a estar en la casa del Señor cada vez que se reúne la iglesia para alabar al Señor Todopoderoso. Ahora, mi reloj me está castigando, me quedan 7 minutos y yo quiero llevarlo, aunque no termine hoy, el año que viene voy a acabar esta conferencia, al libro de los Hechos de los Apóstoles.